El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Estimados amigos de Radio CAI, gran gusto en compartir con ustedes en este mundo tan lleno de problemas inquietantes, pero también, como siempre en este programa, hablamos de soluciones y de esperanza, de que las cosas se pueden mejorar y se pueden enfrentar. Estamos, como siempre, muy agradecidos al fundador de Radio CAI, que nos permitió a todos interactuar de este modo, a este formidable creador que es Mickey Stuerman. Y estamos muy contentos de tener el apoyo y el trabajo conjunto con Ilan Levin, el periodista joven que promete muchísimo. Ya está sacando una radio, la primera radio que va a haber del interior de la Argentina. Esta radio del Shalom que va a dar que hablar, Estimados amigos, siempre hay esperanza cuando uno habla de Israel, porque Israel es tierra de soluciones. Hay varias. Israel ganó el premio de este año, es un premio que se otorga una sola vez por año a los países que más han aportado a la lucha contra el COVID, que más innovaciones han aportado en la lucha contra el COVID. Primero salió Estados Unidos y segundo salió Israel. Israel aportó 38 innovaciones que se están utilizando actualmente en todo el mundo. No tengo tiempo para detenerme, pero van desde el robot especial que inventó Israel para ayudar en los hospitales, en todo lo que tenga que ver con apoyos hacia la curación y el tratamiento del COVID, hasta el último descubrimiento, que investigadores israelíes comprobaron de que la vacuna contra el COVID no tiene ninguna influencia negativa sobre el proceso de embarazo. Había dudas de si la vacuna contra el COVID podía influir en los espermatozoides, particularmente masculinos, y no, pero lo demostró la ciencia israelí. Tranquilizó a una buena parte del género humano que está pendiente de todo el proceso de crear bebés, de que no, de que se puede ir tranquilo. Entonces Israel, segundo país del mundo en innovaciones tecnológicas avanzadas para la lucha contra el COVID. Y de nuevo, otro informe anual sobre qué países han creado el ecosistema, se llama más favorable para que se desarrollen startups, para que se desarrollen empresas de innovación tecnológica. El segundo en el mundo es Israel, nuevamente, siguiéndole los pasos a Estados Unidos. Pero estamos hablando de un país pequeñito, que tiene, Estados Unidos tiene más de 300 millones de habitantes, Israel tiene escasamente 9 millones en total, una parte muy pequeña comparativamente con la población de Estados Unidos. Y ahí está, en innovaciones para el COVID y creación de startups, de todo el sistema que se necesita para que florezcan y se desarrollen los startups. Y Israel es sinónimo de esperanza, de ciencia y tecnología
aplicada a los grandes problemas del género humano, y cada rato nos ofrece innovaciones como estas. Es un mundo complicado. Entonces, la experiencia israelí ahora en vacunar, dar la tercera vacuna va a ser seguida con mucha atención. El primer país que se lanzó a dar la tercera vacuna de refuerzo de las dos anteriores, y todo el mundo está pendiente de cómo Israel aborda. El gran maestro de experiencia es un pequeño país. Y la última referencia, y otra tabla que salió hace muy poquitos días, que es la tabla de los hospitales más inteligentes en el mundo. O sea, los hospitales donde se hace mejor uso de la tecnología nueva, de la tecnología avanzada, y es más inteligente lo que hace el hospital respecto a la atención de sus enfermos. Y 4 hospitales de Israel salieron entre los primeros de la tabla. Nada menos que 4 hospitales de Israel fueron elegidos entre el número muy limitado de hospitales más inteligentes. Estimados amigos, también comentarles que hay problemas muy preocupantes. Uno de ellos es que hay una nueva medición sobre mensajes antisemitas, vinculándolos a la pandemia y diciendo que de los movimientos antivacunas, principalmente en gran escala. Un estudio israelí mostró, tomando mensajes de los meses de mayo y de junio en todas las redes sociales más importantes, ¿no? Desde Facebook hasta Google, Twitter, Instagram, etcétera, tomando mensajes de que 7,5 millones de personas en pocos días vieron los mensajes de los movimientos antivacunas antisemitas, que le echan la culpa a los judíos del virus, y dicen que ellos quieren dominar al mundo a través de las vacunas, y piden a la gente no vacunarse, ¿no? Y son parte de esta resistencia a la vacuna que especialmente se ha desarrollado en los Estados Unidos, que tiene totalmente preocupado al mundo entero, dado las consecuencias de esto. También mencionarles de que se cumplió un aniversario del día que eligieron los gitanos en el mundo para conmemorar el holocausto de los gitanos. 2 pueblos fueron genocidados. Hitler quiso matarlos íntegramente, el pueblo judío, y también quiso genocidar a los gitanos. Mató 500,000 de gitanos en cámara de gases, en fusilamiento, destrucción de aldeas gitanas, etc. Y la persecución contra los gitanos, la discriminación racial contra los gitanos continúa en el mundo. Una de las personas que más odian los antisemitas en el mundo es una de las personas que ha financiado y aportado más dinero para hacer grandes encuentros sobre qué pasó con los gitanos y tener la conciencia del género humano despierta respecto a los gitanos. Soros, la Fundación Soros, especialmente ha apoyado grandes eventos mundiales sobre la memoria de los gitanos para mostrar. Soros es húngaro, y los gitanos tenían uno de sus lugares de residencia usuales en Hungría, así que conoció de cerca ese pueblo maravilloso, lleno de sentido musical y de tantas cosas hermosas que Hitler trató de genocidar en su integridad. Los recordamos con emoción y denunciamos, tenemos
la obligación como judíos, y así se está haciendo desde el Estado de Israel y desde las comunidades judías más importantes, denunciar toda forma de racismo contra los gitanos. Quería completarles unos breves trazos, muy breves, sobre Isaac Bashevis Singer, de cuyo fallecimiento se cumplen 30 años en este año, y hay muchos actos conmemorativos. Ustedes saben algunas cosas de este escritor maravilloso. Tuviéramos que parangonarlo con alguien, diríamos, bueno, él tuvo una imaginación sin límites, así como la tuvo Gabriel García Márquez sobre América Latina, inventó un mundo a través de 100 años de soledad, maravillosos libros, premio Nobel. La tuvo Isaac Bashevis Singer respecto a las pequeñas aldeas judías de Polonia y de Rusia, de donde él venía, donde nació, y llevó el idioma que se hablaba en esas pequeñas aldeas y que hablaban los 6 millones que fueron genocidados por el nazismo. El Yiddish lo llevó al universo entero. Recordábamos la oportunidad anterior de que Bashevis Singer sacó el Premio Nobel de Literatura en 1978 y se premió al idioma Yiddish, porque todo lo que escribió, absolutamente todo, fue en Yiddish. Simplemente la magia tremenda de algunos de los libros de Bashevis Singer. Hay uno que se llama El Mago de Lublin, y El Mago de Lublin conmovió tanto en el mundo entero, no solamente a nuestro pueblo, sino a los pueblos del mundo, que fue llevado al cine, ¿no? Hay una película, El Mago de Lublin, que toma la trama del Mago de Lublin y ha sido muy reconocida, muchísimos reconocimientos internacionales. La fuerza tremenda del Mago de Lublin, un judío que era mago, como si era considerado el mejor mago de Polonia, pero no lo dejaban actuar en Varsovia porque era judío, y su ambición era hacer magia en el teatro más importante de Varsovia. Y entonces le pusieron una condición, que solamente lo dejarían actuar si lograba volar. Si lograba hacer un truco de magia, que él estuviera volando. Digamos, o sea, le pusieron una condición casi imposible de cumplir. El Mago de Lublin logra algo parecido a volar y entonces logra actuar en ese mundo mágico de Bashevis. Ahora, tenía una vida personal muy complicada, tenía 4 esposas y las amaba a todas, pero no se puede tener 4 esposas y ser un gran mago. Finalmente las cosas no anduvieron bien. Entonces, como penitencia a sí mismo, se recluyó en una cueva lejos de la ciudad, de ninguna ciudad, y vivía allí haciendo arrepentimiento. ¿Y qué pasó en la novela? Se formó una cola gigantesca de gente que venía de consejo, porque lo consideraba un santo. Se fue a hacer arrepentimiento de verdad y se metió en un lugar tan difícil como es. Y entonces ahí hay una frase maravillosa en el libro. Le preguntan, ¿y por qué hay tanta gente, filas y filas y filas, esperando para que usted, que es un pecador, y que le dé consejo? Y porque verdadero rabino es a quien la gente acude a pedir consejo. Es la respuesta que se da en el libro.
O sea, aquel a quien la gente acude a pedir consejo es el que verdaderamente tiene algo que dar, que la gente es atraída por ese algo que dar. Isaac Bashevis Singer, además de ser el gran escritor de la lengua yiddish y haberla convertido en universal y haberle ganado al yiddish el respeto que significa el premio Nobel, hoy ese yiddish continúa con mucha fuerza en la ciudad de Nueva York. Hay un teatro yiddish que es maravilloso, y hay cursos en yiddish donde acude gente de todo el mundo, incluso muchos no judíos, que les interesa muchísimo lo que significa el yiddish. Isaac Bashevis Singer tenía un lema: él era vegetariano y en su vida personal, y condenaba por todos los medios posibles la matanza de animales. Consideraba que eso era lo más parecido al nazismo, el estar matando animales desde ya las cacerías, ¿no? Cazar animales simplemente para poder lucir los trofeos. Un verdadero judío, decía Isaac Bashevis Singer, no debe tener nada que ver con las cacerías de ya, pero además debe luchar para que no se maten los animales. No está solo en esto, hay un gran eticista, un gran pensador de ética, Anna Singer también, pero no tiene nada que ver con Isaac Bashevis, cuyas obras están dedicadas, algunas de sus obras, a luchar contra la matanza de animales en el mundo. Estimados amigos, quiero contarles que ha salido un nuevo informe de las Naciones Unidas, un informe muy importante sobre lo que podríamos llamar el otro virus. Junto al virus de la pandemia, hay otro virus que viene creciendo, dice este informe, hecho por la UNESCO, por la UNICEF, por la Organización Mundial de la Salud, que es el virus del hambre. El mundo debería tener menos hambre que nunca, porque produce más alimentos que todo lo que ha producido en toda su historia. La tecnología ha permitido batir los récords de la producción de alimentos, y actualmente el mundo produce alimentos para 12.000 millones de personas, y tiene una población de 7.800 millones de personas. O sea, no hay ningún motivo para que haya hambre. Y sin embargo, desgraciadamente, mueren por minuto 11 personas por hambre en el mundo. Y yo lo llamo el otro virus porque la pandemia mata 7 personas por minuto. El hambre mata 11 personas por minuto en el mundo. En un mundo que está lleno de alimentos. Cuanto más alimentos haya, mejor, pero si se distribuyeran como se distribuyeron en la Biblia, recuerdan ustedes cuando en la Biblia el año del jubileo se reparte la tierra entre todos según el número de miembros que tenga cada familia. Si se tuviera en cuenta consideraciones éticas de ese tipo, no habría hambre en el mundo. El hambre es ante todo un problema de grandes desigualdades. Hay una parte de la población del mundo, más de 2.000 millones, que no puede comprar los alimentos que necesita. Y una parte de ellos, 850 millones, que no pueden comprar lo más mínimo, porque no tienen empleo, o los trabajos, los pequeños campesinos especialmente, lo que producen no les permite, no les da para comer ellos mismos. Además, en la pandemia, el precio de los alimentos subió nada menos que un 40%. Entonces, particularmente los alimentos que más comen los pobres, como el arroz, los frijoles, la alimentación más elemental del pobre,
La otra está totalmente lejos de su alcance, como el trigo, la carne, etc. Entonces, las 5 agencias de Naciones Unidas que plantean este informe dicen el mundo se fijó como un objetivo en lo que se llaman las metas de desarrollo, que fueron firmadas por todos los países del mundo, que para el año 2030 el hambre sea 0, y vamos al revés. Digamos, lo que sucede con la desigualdad es que está creciendo, no está retrocediendo, y hay mucho desempleo, y el cambio climático que ya nos hemos ocupado en las oportunidades anteriores está afectando particularmente a los pobres. Y hay soluciones, claro, las 5 agencias de Naciones Unidas proponen, hay todo tipo de soluciones para la lucha contra el hambre. Israel es un país modelo. Cuando nació Israel en el año 48 también había hambre, porque ahí no llovía, era un desierto, y el primer tema ético fue que todo el mundo tuviera una escuela y tuviera alimentación saludable. Y Israel consiguió capturar las gotas de agua que caían, convertirlas en el río de aspersión, cultivar la tierra, y es todo verde y es uno de los principales productores de alimentos per cápita del mundo. Pero además consiguió montar un sistema social, la visión de David Ben-Gurión, de los grandes creadores del Estado de Israel, donde a nadie le faltara alimentos. La colectividad en su conjunto, la sociedad en su conjunto, se ocupa de que haya soluciones para esto. Muchas de las cosas que recomiendan las agencias de Naciones Unidas tienen que ver con eso, con agricultura para pequeños campesinos, con transferencia de tecnología de países como Israel, que ha logrado tantas cosas, con captura del agua, con crédito para pequeños campesinos, con empujar las microempresas para que la gente pobre tenga trabajos, para tratar a la pobreza como un problema central, y dentro de eso al hambre como una cuestión absolutamente prioritaria, y dar más igualdad de oportunidades, más acceso de oportunidades a través de las políticas públicas y a través de un mundo más fraternal. La Biblia e Israel fueron de los primeros en pensar en estos problemas, y son un laboratorio permanente para la pandemia, como hemos mostrado, y hay más de 80 países en el mundo que usan tecnología israelí para la agricultura y para que no haya. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.